Muy bien, hermanos, qué bendición en esta hora poder continuar con el estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir en el libro de Marcos, capítulo 15, y vamos a ver unos versículos que comienzan en el 33, versículo 33 del libro de Marcos, capítulo 15. Y voy a leer esta porción antes de comenzar haciendo una oración después de haber leído. Marcos 15, versículo 33, dice así la palabra de Dios. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja con vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo después de clamar, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Versículo 40. También habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían. Y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Dios, esta es tu bendita palabra. Creemos que tú nos has traído a este lugar para escuchar tu voz. Creemos que tú has hablado por medio de los profetas. Creemos que en estos días has hablado por medio de tu Hijo Jesucristo. Y que esta voz continúa por medio de tu palabra para enseñarnos, para instruirnos, para ser reprendidos, corregidos, para ser admirados por tu gran potencia, pero también para ser quebrantados por nuestro gran pecado. Ayúdanos, Dios, en esta hora, a poder procesar esta tu palabra en nuestros corazones, para la honra y gloria de Cristo, porque Él la merece. En ese nombre oramos. Amén, amén. El dilema que la Biblia propone desde el principio es cómo un Dios santo, sublime, poderoso, todo justo, puede estar con el hombre inicuo, pecador. ¿Cómo puede haber esa relación cuando en el jardín del Edén hubo un pecado, esa desobediencia? El ser humano fue destituido de la presencia de Dios, fue destituido de la gloria de Dios. Y desde entonces el tema de la Biblia que resalta, que nos lleva, que nos guía, es como la venida principal, es la redención, cómo Dios rescata al ser humano, que no tiene remedio. El ser humano que no tiene remedio.
Y ese es el dilema que propone la palabra de Dios desde el principio, para Dios desarrollar y desenvolver el plan de salvación. Hoy día vamos a ver la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy veremos cómo este Rey ungido de Dios concluye con el dilema del pecador delante de Dios. ¿Cómo es que concluye con este dilema que ha sido desde el principio desarrollado? En primer lugar, vamos a ver la consumación de este sacrificio que Dios había predeterminado desde antes de la fundación del mundo, para que se cumpliese según la Escritura, dando así testimonio firme. Vamos a ver la consumación de este sacrificio. Y leemos estos versículos otra vez. El 33, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hermanos, esto es increíble. Un eclipse solar, si más, puede durar unos minutos. Este es un fenómeno de tinieblas que está sobre la tierra y que duró 3 horas. El mismo texto nos da la hora que comenzó. La hora sexta es al mediodía y la hora novena es a las 3 de la tarde. 3 horas hubo tinieblas sobre la tierra. Sabemos que estas tinieblas no tienen nada que ver con que se puso nublado, que iba a llover o que hubo un eclipse prolongado. Incluso la idea de eclipse era imposible porque se está celebrando la Pascua. La Pascua está dirigida por el estado de la luna está llena. Según su posición, no puede estar como un eclipse. Pero sabemos, según la palabra de Dios, Lucas nos dice bien claro que el sol se oscureció. Y aunque no sabemos a detalles qué significa eso, podemos sacar esas otras ideas de que a lo mejor se pusieron las nubes, de que a lo mejor hubo otra cosa que hizo que hubiera sombra sobre la tierra. Lucas nos da ese detalle de que el sol se oscureció. Estudiando acerca de este texto, le voy a leer algunos textos para que vayamos poniéndolos según la referencia. Isaías 5:30 nos dice: entonces mirará hacia la tierra, y he aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. En Joel capítulo 2, donde se refiere al día de Jehová, se refiere como día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Amós, el libro de Amós, capítulo 8, versículo 9, dice: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol al mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Sabemos que las 12 del mediodía, a la hora
que está hablando aquí es cuando más está el sol en su apogeo. Mas sin embargo, hubo tinieblas por un periodo de 3 horas. Muy significante con los 3 días que hubo tinieblas en el juicio de Dios con Egipto por medio de las plagas. ¿A qué vamos con esto, hermano? Estas tinieblas, aunque tienen un efecto visible que pudieron ver, que pudieron apreciar o que pudieron ser testigos de, estas tinieblas tienen un significado de juicio, del juicio de Dios sobre nuestros pecados. Dios justo castiga el pecado. Y en este momento Cristo está sufriendo la más intensa agonía. El mismo infierno llegó a Gólgota, al Calvario, en aquel día. Y es ilustrado a nosotros por medio de estas tinieblas. Esta es la copa de la ira de Dios, la cual Jesús oraba en el Getsemaní. Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Sabemos que por este texto la duración de 3 horas, desde el mediodía, cuando está en el apogeo, el sol se oscureció y la tierra quedó bajo tinieblas. Esta es la hora del juicio de Dios. Esta es la hora que nosotros no podemos entrar a examinar. Sí vimos y algunos detalles de Jesucristo siendo arrestado, siendo golpeado. Sí vimos nosotros como seres humanos el castigo que fue sobre nuestro Señor Jesucristo. Este momento, antes de este momento. Pero esto es un momento muy crucial donde nuestro Señor Jesucristo, el que no conoció pecado, por nosotros es hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No solo sufrió los golpes, los latigazos, la deshonra, las espinas de maldición sobre su cabeza, el dolor de los clavos en la cruz, la incomodidad de estar desangrentado, sino que sufrió en un nivel mucho más alto e indescriptible de que Dios mismo le plació quebrantarlo en esa cruz. Esas 3 últimas horas de su vida. En el versículo 34, cuando ya terminó la hora de tinieblas, dice que clamó a gran voz, diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 2 cosas debemos de notar de este texto. El tiempo, cuando terminó la hora de tinieblas, eran las 3 de la tarde. Esa es la hora de la oración. Jesucristo está haciendo una oración a Dios. Y la está haciendo con gran clamor. Después de todo el agotamiento físico que él tiene, la gente alrededor que se encuentra en este lugar puede escuchar las palabras que dijo Jesucristo, porque lo hizo a gran voz. El tiempo de las tinieblas fue de 3 horas de infinito castigo al infinito Hijo
de Dios. El que creó el sol y las estrellas. Por esas 3 horas el sol no brilló para él. No hubo consuelo para nuestro rey. Fue despreciado y desechado entre los hombres. Fue varón de dolores, experimentado completamente en quebranto. ¿Por qué? Porque Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y Dios quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. No le esquivó nada, sino que completamente lo entregó. ¿Qué fue lo que exclamó nuestro Señor en esta hora? Fue la 4ª palabra de las 7 últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. La primera siendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda siendo: hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera: mujer, he aquí tu hijo. Marcos solamente comenta de una de ellas. ¿Por qué me has desamparado? Para Marcos, esta palabra es suficiente para explicar la implicación de que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, sintiéndose desamparado, abandonado completamente. Nunca lo vamos a entender esto nosotros. Y honestamente debemos de tratar este texto con toda la reverencia y temor debido. El Hijo de Dios, siendo tratado como pecado, fue en cierta manera separado de la presencia consoladora de Dios temporáneamente. ¿Recuerdan el cuchillo de Abraham que usó para sacrificar a su único hijo Isaac? Este cuchillo, cuando el padre Abraham levantó para degollar a su propio hijo, fue detenido por una voz del cielo, del ángel de Jehová, que le dijo: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Pues en este lugar, probablemente en el mismo monte, está el Hijo de Dios. Y el Padre ha levantado el cuchillo para degollar a su propio Hijo. Y no hay una voz que lo detenga. Va a ser quebrantado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay tantas preguntas y tanto que pensar acerca de esta palabra, mas es necesario que entendamos que el autor quería comunicar algo muy especial a la audiencia. Oh, cuánto dolor. Mientras la ira infinita del Hijo de Dios, la ira infinita de Dios está sobre su Hijo, siendo condenado por nuestros pecados, el inocente, el justo por los injustos, el príncipe del cielo, unido a su Padre desde la eternidad, prueba la muerte, prueba el castigo de la muerte, que es el infierno, en nuestro lugar. Esto es un recordatorio
que no existe consuelo en el infierno. No hay luz en el infierno. Solo existe la ira de Dios siendo ejecutada para el castigo eterno. No hay consolación. Sobre el mensaje del autor Marcos, él conecta lo que exclamó a gran voz con el versículo 35. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y ahí es donde se desarrolla este texto o el mensaje. La burla, después de 6 horas ya crucificado, continúa. Y ahora los que oyeron a Jesús aclamar no entendieron lo que dijo. Sus mentes entenebrecidas por las tinieblas no captaron lo que Jesús dijo, sino que se burlaron de él, a tanto creer que él se estaba haciendo pasar como el Mesías y estaba pidiéndole a Elías que viniera a rescatarlo, porque hay una conexión entre el Mesías y Elías, como lo fue Jesucristo con Juan el Bautista, su precursor. Estos hombres, queriendo satisfacer el deseo de burlarse, mire lo que dice el versículo 36, y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Toda esta escena está aquí para ridiculizar a Cristo, si verdaderamente es el Mesías. Y ahora enseñar al mundo que quedó solo y desamparado, sin el consuelo de nadie. Marcos, en su punto crucial, después de esta ignorante burla, dice en su texto: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Esta palabra quiere decir que murió. Dio su último respiro. Notemos que aquí hay un gran detalle. Hay una gran voz otra vez, como uno que no permitió que su vida se extinguiese poco a poco, sino que murió voluntariamente. Claro que fue así, porque Él da su vida, la derramó, la ofreció y la entregó, dando su espíritu. Todo por Él mismo. Jesucristo lo había dicho antes: nadie me quita la vida, hablando de la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esta forma de morir causó impacto. El soldado que está encargado de 100 soldados, un centurión, queda completamente asombrado. Este soldado que ha visto muchísimas muertes, experimentado en ejecución, queda asombrado de la manera que este Jesús expiró. No solamente el soldado, sino el mismo Pilato comentó: ¿cómo pudo ser tan rápido? Cuando le llegó la noticia que había muerto
el Señor. Cristo verdaderamente murió como un ser humano muere. Y como el Hijo de Dios, quien tiene autoridad para entregar su vida, nadie se la quita. Fue en este momento que todo en relación a la redención fue consumado. Fue en este momento que el dilema que presenta la palabra de Dios desde el principio, aquí está en su conclusión. El plan perfecto de Dios para redimir a su pueblo ha sido ejecutado, consumado es, expiró. El eterno Cristo, quien se humilló siendo en forma de Dios, se vistió como uno de nosotros, con todas las limitaciones, y se humilló como uno de nosotros, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Veamos cómo Dios responde a la consumación de Cristo, el Cordero de Dios que fue inmolado. Dice el versículo 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El Cordero de Dios fue inmolado y expiró, dio su vida, e inmediatamente Marcos se enfoca en lo que sucedió. Sucedieron muchas cosas en ese momento, pero Marcos escoge una de ellas, y es la cortina que divide el lugar santísimo del santuario. Es rasgada de arriba abajo. Un detalle muy importante para que entendamos que fue humanamente imposible rasgar esa cortina desde arriba para abajo. Dice Matthew Henry en su comentario acerca de este verso: ¿qué terror se apoderaría de los sacerdotes que en aquel momento estaban oficiando en el templo, ver abierto el lugar santísimo, en el que solo el sumo sacerdote una vez al año podría entrar? Se rasgó de arriba abajo, lo que dio a entender, uno, que no era rasgado por manos de hombres, sino por Dios mismo, de arriba abajo. Dos, que con la muerte expiatoria de Jesús quedaba abierto completamente el acceso al lugar santísimo. Tres, que el sacerdocio levítico tocaba su fin y con él toda la ley ceremonial. Los sacerdotes que iniciaron, que instigaron y presionaron a los romanos para llevar a cabo toda esta humillación, para deshacerse del rey de los judíos, resultó en la culminación de todos sus oficios, una vez y para siempre. De que la cortina ha sido quitada por el sumo sacerdote Jesucristo, quien ha dado su propia vida en el sacrificio perfecto. Ahora hay entrada. Amén. Ahora hay entrada. Acerquémonos pues confiadamente, dice Hebreos 4:16, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Iglesia, Dios nos ayuda a entender que la paga del pecado es la muerte, y la perfecta vida de Cristo, quien murió en obediencia perfecta, es la única avenida que abre el acceso de regreso a Dios.
cuando estábamos destituidos, separados de la gloria de Dios. La muerte es un testimonio poderoso de la condenación. Todos los escuchamos casi todos los días, noticias de muerte. Nos asombra y nos asusta en cierta manera el tema de la muerte. Mas por el pecado es que reina la muerte. Desde Génesis capítulo 3, verdaderamente hemos sido condenados. Y Dios dijo a Adán, nuestro padre, verdaderamente moriréis. La muerte del Mesías es el único método justo para pagar por el pecado. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Hermanos, si creemos que verdaderamente hemos sido receptores, recipientes de la condenación de Adán, Cristo tomó esa condenación junto con nosotros, con todos nuestros pecados, y los llevó a la cruz y los clavó allí para, con un solo sacrificio, presentarlo ante Dios de una vez y para siempre. Miremos la confesión de fe en el segundo punto. Versículo 39 dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Después de haber observado este centurión a Jesús, probablemente envuelto desde el arresto en la noche anterior de Cristo, y ahora en la ejecución de Cristo, observó que la manera que murió Jesús no es la manera que mueren las personas. Este verdaderamente murió, pero al morir dio testimonio que no solamente es ser humano, sino que es el Hijo de Dios. Esto lo llevó a una observación razonable, como un hombre después de haber clamado con alta voz, como un hombre que después de haber clamado con alta voz puede morir repentinamente. Pero algo más pasó con él. No solamente quedó admirado, sino que fue traspasado. Él confesó con su boca, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Por la boca del mismo centurión, Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder. No solo aparece Dios para eliminar el sistema de sacrificios, abriendo el camino a Dios, sino que la salvación se demuestra inmediatamente al traspasar a este criminal, al burlador que estaba al lado de Cristo Jesús, crucificado con él, y en ese mismo día traerlos a un arrepentimiento y verdaderamente confesar que el que estaba allí en la cruz es el Hijo de Dios. Cuando Pedro hizo esta confesión, Jesucristo le aclaró algo. Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Y Jesús le aclaró: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este libro, el libro de Marcos, ha sido escrito y el propósito lo vemos desde el primer versículo del capítulo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Para esto fue escrito, para que nosotros podamos entender que ese que fue inmolado en la cruz del Calvario verdaderamente es el Hijo de Dios. Es importante que creamos a este anuncio. Tercer punto, el testimonio fiel. Versículo 40, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Estas tres mujeres, María Magdalena, una liberada de la posesión demoníaca, María, madre de Jacob y el menor, Jacobo el menor, y José es madre de algunos de los discípulos, de dos de ellos, y Salomé también es madre de dos de los discípulos, de Jacobo y Juan. Estas mujeres estaban mirando de lejos, pero siendo testigos de la muerte de Cristo. Notemos, porque para eso está el texto aquí, que sus nombres fueron identificados. Si están lejos, quizá forzadas o retiradas a salir del lugar, pero son seguidoras de Cristo. Desde que estaba en Galilea, son servidoras de Cristo, son personas con historias y relaciones que son nombradas, como es la mujer que derramó su perfume caro para ungir al Señor antes de su sepultura. Son testimonios que Dios ha dado con nombres y apellidos para que nosotros creamos que Cristo verdaderamente hizo esto. Estas mujeres son mencionadas aquí en la muerte de Jesús para ser mencionadas también en su sepultura y en su resurrección. Nombres y apellidos en relación con quién se relacionan para que nosotros les conozcamos. Ellas fueron las primeras en recibir la gran noticia de que este gran Salvador ha resucitado. Oh iglesia, que seamos contados con los miles y miles de hermanos y hermanas, con nuestros nombres y apellidos, con nuestras historias individuales, de cómo fuimos transformados de los más viles pecadores para ser seguidores de Cristo y servidores del mismo. Todo esto para la gloria de Dios. Salvos por gracia. Ese hombre centurión fue salvo por gracia, y esas mujeres también estaban allí siendo testigos de la muerte de nuestro Señor. En conclusión, oremos por una visión de Dios, una visión más grande, que podamos ser conscientes de la santidad de Dios, cuán alta es, y estar conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa, porque sólo así podremos ver qué tan grande es ese sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz. Oremos por esa visión de Dios que sea más grande cada vez, que la cruz de Cristo se pueda estirar cada vez más mientras vamos conociendo al verdadero Dios, al Dios de las Escrituras. Oremos por un reconocimiento verdadero de nuestro pecado,
Fue mi pecado el culpable de poner a Cristo, al inocente, en aquella cruz. Confesemos profundamente nuestros pecados. Estemos conscientes de esa nuestra realidad. Y oremos por una real recepción de la redención. Que verdaderamente hemos confesado que este hombre es el Hijo de Dios. Él es nuestro Salvador. Confesemos que verdaderamente hemos sido redimidos por Él, solo por gracia. Y por último, oremos por una respuesta total de parte de nosotros hacia Dios, donde nos entregamos a Él para seguir a Cristo, para servirle a Él, diciendo: heme aquí, aquí estoy, Señor, vivo para ti, para tu gloria, para tu honra. Oremos. Gracias, Padre, que nos has dado tu palabra en estos momentos. Te rogamos, Dios, así como hemos describido aquí, que esta visión se haga más alta. Podamos conocerte a ti por medio de la Escritura. Que nos abneguemos de nuestras ideas, ideologías. Que podamos confesar que solo Cristo es nuestro Salvador. ¿Qué tuvimos que ver nosotros en esa cruz? Fue sencillamente que nuestro pecado estaba siendo castigado en la persona hermosa de Cristo. Que estemos con esa disposición de una entrega total. Dios, que seamos esos, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida para dar testimonio de vidas transformadas, no de vidas mejoradas, sino de vidas transformadas por el poder del Evangelio, para tu gloria y tu honra. En esta hora oramos y agradecemos por ese gran amor que derramaste en la cruz del Calvario. A pesar del dolor, a pesar de ese momento de tinieblas, tú, oh Dios, fuiste tan amoroso para poder rescatar al más vil pecador. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a cantar.